Justo acabo de pasar por control de calidad, me acaban de mandar estos productos. No sé si podrían verlo, por favor. Claro, A ver, revísenlo, por favor. Justamente con ellos me mencionaron que ya están los últimos. No sé si podrían revisarlo. Está lo que les mencioné de la manta, de colores, como tú lo tienes, Gonzalo. A ver, chécalo. La bufanda, los gorros, los guantes. Y lo último de las chompas. Y yo, en mi parecer, está bien. Igual no sé si qué opinan ustedes. Sí, veo que la lana de alpaca peinada es de buena calidad que han utilizado acá. Sí, y el hilo de algodón se ve muy bien en bufanda. Sí, los siento naturales. Dejaron una color de estas cosas. yo lo que noto es que el forro polar, sí, han hecho un muy buen trabajo acá. Ahí sabe que era bien Fabián. Me llamó con urgencia. ¿Les dijo algo a ustedes? Sí, a nosotros también nos llamó, sí, como que me pareció apurado. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Disculpe por haber llamado a estas horas, pero me he percatado de que tenemos un grave error sobre la empresa y es que tenemos unos costos elevados y unas ventas muy bajas. Lo que estaba pensando es hacer una previsión sobre las ventas y quería saber si tenían algún dinero. Claro, por supuesto, jefe. Casualmente estábamos realizando un análisis similar a lo que usted nos comenta en el área de contabilidad. Y lo principal es que esto se debe a causa de los materiales que estamos utilizando. Por ejemplo, el tema del hilo de algodón, la lana de alpaca o incluso el forro. Entonces, lo que teníamos pensado era realizar lo que es comúnmente llamado en costos como presupuesto maestro. Pero el presupuesto maestro, ¿en qué nos va a ayudar? Justo en lo que usted menciona, para poder identificar los costos que tendremos para el próximo mes. Al ser un trabajo muy laborioso, pero yo creo que lo podemos tener para fin de mes. Perfecto, Gonzalo, pero sí o sí lo necesito para este fin de semana porque me iré urgente para la sede del Cusco y ya no me conviene tener tantas pérdidas para la empresa. Es por eso que estoy confiando en ustedes. ¿Podrán hacerlo? Sí, jefe, está bien. Está bien, chicos, confío en ustedes. No hay problema. Hasta luego, jefe. Honestamente, muchachos, yo miren los números, no creo que lo vayamos a tener para el fin de semana listo. O sea, esto ni siquiera nos cuadra, tú no tienes nada hecho, yo estoy a medias. Fue muy imprevisto. Fue muy poco tiempo lo que nos dieron, no sé. Mira, por ejemplo, ¿sabes? No puedo cuadrar nada. El flujo de efectivo, cero. Chicos, ¿sabes? cálmense, tengo una idea. María y yo podemos encargarnos del presupuesto maestro operativo. ¿Qué te parece, María? Yo creo que sí, porque justo la te mencioné que tenía una base de ello. Voy a verlo. Y Ángela, podrías encargarte del estado de resultados, pero por el método absorbente. Está bien, pero primero voy a instalar que ustedes terminen su parte y ahí puedo hacer el método absorbente. Y Gonzalo, tú te encargas del costo volumen utilidad. Claro, sí, no hay ningún problema, yo lo puedo hacer. Y Arby, tú haces una parte del estado del flujo de efectivo y el estado de situación financiera. Sí, claro, yo lo hago, no hay problema. Estaría quedando la planilla y el flujo de caja, pero eso ya lo tiene listo el jefe Fabián. Ah, bueno, perfecto, entonces. Está bien, así lo podemos Me ver. parece. Chicos, como estamos con el tiempo limitado, sería lo mejor hacer una conferencia virtual. ¿Qué opinan? Me parece correcto, sí. Está ¿Qué bien. día estaría bien? ¿Me parece un sábado en la noche? Cuando Ya. ya terminemos de hacer todo. ¿Plan de qué hora? Plan de las 9, 8 de la noche. ¿Pueden estar? A mí me Está parece bien, bien. me Sí, parece. No hay problema. bueno, está bien. ¿Eso sería todo, chicos? Eso sería todo. Oh, qué lindo. Bueno, hasta entonces. Buenas noches, compañeros. Gracias a todos por conectarse. Empezaremos la reunión. Yo les voy a explicar sobre la ficha de costos de nuestros productos. En esta parte pueden ver los insumos, las cantidades, los precios y el cálculo del costo total unitario para los guantes y las bufandas de lana de alpaca. También se calcularon los costos unitarios para los gorros y vestidos de lana. Como ven, cada prenda tiene distintos consumos de materiales y horas de mano de obra que influyen directamente en su costo total. Finalmente, en esta ficha se incluyen las chompas y las mantas, donde se observa cómo varía según el tipo de prenda. Hemos proyectado nuestras ventas para los dos mercados principales, que son Cusco y Lima, considerando diferentes prendas según la demanda local. Luego, elaboramos el presupuesto maestro operativo usando el método variable primeramente, empezando por el estado de costo de ventas con las cantidades que hemos observado en el cuadro de arriba. Juntamente, acá juntando los dos mercados para los 6 productos, esto nos ayuda a tener la cantidad de producción para cada producto para poder pasar al QEP, que es la cantidad de estándar permitida. Como sabemos, acá la cantidad de producción para los materiales directos, que son 4, para el mod y para el SID variable. Y todos estos se comparten con los 6 productos. Una vez listo todos los valores y la cantidad de producción de cada producto, se multiplican para poder pasar a los estados de materiales consumidos. Como vimos en el cuadro anterior, las cantidades se van agregando a los estados de costos de productos terminados. Acá en materiales consumidos tenemos la lana de alpaca, el hilo de algodón, los tintes y el forro. Ya teniendo las cantidades, se puede hallar más rápido con las políticas de los inventarios finales del material directo y los datos de los inventarios iniciales y las compras. Teniendo ya todo, pasamos de nuevo a los estados de costos de productos terminados. Acá sumamos todo menos las cantidades de producción. Esos van ya de frente y se pasan a dividir con las sumas totales de cada producto, dándonos el valor unitario de la producción.
y lo llevamos al estado de costo de ventas, haciendo que nos dé el costo de ventas para cada producto, para pasar al estado de resultados, lo cual lo explicará Buenas Ana. noches, compañeros. En el estado de resultados por el método variable, el ingreso total por ventas alcanzó los 677.800, siendo 359.000 generados en Cusco y 318.800 en Lima. Ahora, si analizamos el estado de costo de ventas, los costos variables sumaron aproximadamente 231.517 soles y los gastos variables relacionados como las comisiones llegaron a 33.890. Estos gastos se asignaron por unidad dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, las mantas, al ser más complejas, tuvieron un costo unitario de 148.70, mientras que los guantes estuvieron en 17.92. Esto nos dejó un margen de contribución de 412.393, lo que representa el valor disponible para cubrir los costos fijos y generar utilidad. El cálculo de la depreciación corresponde a la asignación del valor del activo fijo a lo largo del tiempo, lo cual se calcula en base a su utilidad y tasa anual. Por ejemplo, en el costo fijo tenemos la depreciación de la máquina de fábrica, que fue de 2.501, y en el gasto fijo una depreciación de muebles y administración por 375. En cuanto a los costos fijos, estos fueron del 22.240 soles. Para asignarlos correctamente se utilizaron criterios de distribución basados en la proporción de unidades vendidas por producto de mercado. Luego pasamos a los gastos fijos que ascendieron a 58.710 soles. Además, se realizó la venta de un activo fijo, una máquina de fábrica que fue dada de baja por un valor de 12.000 soles. Esta operación generó un ingreso de 9.000 y se consideró un gasto adicional de 2.000, junto con la depreciación acumulada de 10.000 para reflejar la correcta contabilidad del activo. Finalmente, después de deducir los impuestos y otros gastos, la utilidad neta final fue de 236.135. A continuación hablaremos sobre el análisis de costo-volumen-utilidad, no sin antes detenernos en lo que viene siendo el grado de apalancamiento operativo. En este caso vemos que tenemos un grado de apalancamiento operativo de aproximadamente 1.23. Esto nos sirve para determinar cuánto será la variación de la utilidad operativa respecto a la variación de las ventas. Por ejemplo, si las ventas aumentan en un 10%, la utilidad operativa aumentaría en aproximadamente un 13%. Ahora, continuando con la presentación, lo siguiente es el costo-volumen-utilidad. Para realizar costo-volumen-utilidad en la empresa, lo primero que tenemos que hacer es hallar el punto de equilibrio. Para hallar el punto de equilibrio, se tiene que trabajar desde el estado de resultados variable y se mantienen tanto los costos y gastos fijos como los costos y gastos variables unitarios. Utilizamos una utilidad operativa de 0 en punto de equilibrio y esto nos va a permitir conocer cuántas serán las unidades vendidas y el precio a cual vamos a tener que vender estas unidades en todos los productos. Muchas gracias, compañero, por tu aporte. Ahora voy a pasar a lo que sería el método absorbente. Este nos permitió incluir tanto los costos variables como los costos fijos en lo que sería el costo de la producción, dándonos una visión más completa y realista de la rentabilidad del negocio. De esta manera, entonces, vamos a incorporar los costos fijos del mes, que fueron 22.240, en lo que sería el estado del costo de los productos terminados. Estos 22.240 lo asignamos en base a las unidades vendidas, como lo indica el caso, y nos va a quedar de esta manera. Este costo de producto terminado finalmente es trasladado en lo que sería el estado de costos, afectando en el costo de venta, que va a terminar aumentando en relación a lo que teníamos en el método variable. Y finalmente va a quedar así nuestros estados de resultados por el método absorbente, dándonos una utilidad de 238.484 soles, que comparándolo con lo que sería el método variable va a ser mayor, como vemos aquí. Finalmente también nuestro costo de ventas va a ser mayor, ya que este incluye tanto costos fijos como variables. Y esto no solo afecta lo que sería el estado de resultados, sino que también afecta el estado de la situación financiera, que va a variar debido a que estaría cambiando lo que serían las existencias, ya que tenemos un costeo diferente de los productos. También afecta lo que serían nuestros resultados acumulados y, por supuesto, el impuesto a la renta. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Fabián Velázquez y con respecto a la parte de planillas, se permite organizar y controlar las remuneraciones de personal. En cuanto a la empresa de Munayilla, se considera el IGB del 18% y retenciones como el impuesto a la renta de tercera categoría, que asciende aproximadamente a 0.295 por unidad vendida, y la retención de cuarta categoría, que es 0.08. Esto garantiza un pago justo al trabajador y un cumplimiento fiscal. Además, estos egresos afectan directamente al flujo de caja, por lo que sí es vital registrarlos con una mayor exactitud. En cuanto al flujo de caja, se nos muestra el reporte de julio con unos ingresos totales de 677.800. De este monto se restaron costos variables por 231.516 y unos gastos variables de 33.890, obteniendo un margen de contribución de 412.393.
Luego se dedujeron costos fijos de 22.240 y unos gastos fijos de 58.709. Estas cifras reflejan un negocio sostenible, pero con gastos operativos que deben mantenerse bajo control. Buenas noches, compañeros. Hoy les presentaré sobre la última parte del flujo de efectivo y del estado de situación financiera correspondiente al mes de julio. Empezaremos con el estado de flujo de efectivo. En cuanto a las actividades de inversión, se proyecta la venta de un activo fijo por un valor de 9.000 soles. La venta se cobrará al 90%, lo que significa que la empresa recibirá un pago de 9.558 soles. Por otro lado, al fin de mes, la empresa realiza la compra de una máquina industrial por un valor de 12.400 soles y será al 80%. Es decir, que la empresa pagará 11.706 soles. En cuanto a las actividades de financiamiento, se tiene el pago a la cuota de un préstamo bancario. 7.500 corresponde al pago principal del préstamo. Y por último, el aumento total de efectivo, que al sumar las actividades de inversión y financiamiento, se obtiene un aumento neto en el efectivo durante el mes. El saldo final de efectivo es de 320.401 soles, el cual se reflejará en el nuevo estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, en la parte del activo, tenemos los datos del efectivo equivalente a efectivo, que sería el saldo final que hallamos. Cuentas por cobrar comerciales, pondremos todos los cobros que nos deben del mes. En existencia, sumamos todos los totales de los inventarios finales del producto terminado y del material directo. A cuenta del impuesto a la renta, sumamos el saldo del mes anterior con el pago a cuenta. En el IME neto ponemos el resultado de los inmuebles, un total de activo de 890.418. IGB tenemos las ventas de los activos. En compra sería lo mismo y el IGB por pagar sería la resta de ambos. En el tributo por pagar tendremos el IGB por pagar, que lo hallamos del dato anterior. De tercera categoría lo sacamos del pago a cuenta del impuesto a la renta. Cuarta categoría es de los honorarios y el impuesto a la renta de quinta categoría lo tendremos en la tabla, dándonos luego todo eso la suma de 117.419, el pasivo, que consta en el tributo por pagar, remuneraciones por pagar, que es lo que queda del estado de situación financiera, cuentas por pagar comerciales, que es todas nuestras deudas que nos faltan cancelar, a la renta anual, que es la suma del mes anterior con el impuesto a la renta del estado de resultados, en obligaciones por pagar, que es la resta del mes anterior con el pago de la cuota principal. Patrimonio tendremos el capital, que es la suma del mes anterior con el aporte inmobiliario, los resultados acumulados, que es la suma del mes anterior con la utilidad neta del estado de resultados, dándonos un total de 890.418. Como conclusión, el análisis de costo, volumen y utilidad es de los más importantes que una empresa puede hacer al momento de proyectar tanto sus ventas como sus costos del mes siguiente, ya que le permitirá conocer tanto las unidades a producir como a qué precio comerciarlas. En conclusión, la planilla y el flujo de caja son herramientas esenciales para evaluar la rentabilidad, proyectar pagos y tomar decisiones financieras. Sin una gestión clara, se corre el riesgo de caer en problemas de liquidez. Es por esto que se recomienda llevar estos registros mensualmente y automatizarlos en Excel para evitar errores. Una buena gestión financiera no solo ayuda a cumplir con las obligaciones legales, sino que también a garantizar el crecimiento sostenible de la empresa. Además, también podemos concluir en relación con el enfoque absorbente que este nos ayudó a visualizar de mejor manera, con mayor claridad, cómo es que los costos fijos influyen en lo que sería la rentabilidad de la empresa. Como pudimos observar, en el caso del método absorbente hubo una mayor utilidad neta que en el variable. Además, tenemos que saber que este método absorbente cumple con lo que serían las normativas tributarias y es el que es exigido por lo que serían los usuarios externos. Podemos recomendar también que la empresa monitoree constantemente el impacto de lo que serían los costos fijos absorbidos, como lo sería el MOI, los IF y la depreciación en este caso, ya que si se produce más de lo que se vende, parte de estos costos se acumulan en los inventarios. Gracias. Una de las conclusiones obtenidas sobre el presupuesto maestro operativo, según el método variable, es que nos permitió identificar de forma precisa los costos relacionados directamente con la producción, separando los costos fijos para un mejor análisis de rentabilidad por producto y mercado. La elaboración del estado de resultados presupuestados para el método variable nos permitió identificar de forma más clara la rentabilidad marginal de cada producto. Al separar los costos fijos de los variables, obtuvimos una mejor comprensión del comportamiento de los costos frente a los cambios en el volumen de producción. Esta visión es clave para decisiones operativas como fijación de precios, selección de productos prioritarios y análisis del punto de equilibrio, especialmente en un negocio como productos diferenciados como el nuestro. En conclusión, el estado de flujo de efectivo muestra cómo las actividades de inversión y financiamiento afectan al efectivo de la empresa, destacando las ventas del activo, las compras de máquinas y el pago de préstamos. El estado de situación financiera, por su parte, nos da una visión clara de los activos, pasivos y patrimonios, reflejando la posición financiera de la empresa. Juntos, estos estados financieros permiten evaluar la liquidez y la estabilidad de la empresa para tomar decisiones más informadas.